El tema es el que está planteado allí: quién gana y quién pierde en la cadena láctea argentina. Yo, en vista de la hora, y además porque los contadores solemos ser un poco ansiosos, y además la hora hace que muchos posiblemente tengan hambre y quieran ir a comer, lo que voy a hacer es arrancar respondiendo a esta pregunta. Y en este sentido, si tendríamos que responder a la pregunta quién gana y quién pierde, que es lo que tenemos que hacer, tendría que decir que nosotros estamos observando, después le digo quiénes somos nosotros, estamos observando que, por ejemplo, en el cuatrimestre enero-abril de 2017, la cadena láctea generó valor en conjunto global por 34.500 millones de pesos. Esto es los productos generados por los actores que funcionan dentro de la cadena láctea en la República Argentina, generaron productos en términos físicos que, valorizado a precios de mercado final, dan ese valor aproximado de 34.500 millones de pesos. Para ese mismo periodo, los actores genuinos de la cadena, estamos hablando de los tambos en su conjunto y los actores industriales en su conjunto, erogaron, gastaron, aplicaron recursos para obtener los elementos, los factores que posibilitaron generar esos productos que dan 35.000 millones de pesos de valor, 35.311. En ese sentido, los valores aplicados por los actores del sector primario, por los tambos, están en el orden de los 19.000 millones de pesos, el sector industrial 16.000, la suma de ambos da 35.000, por lo tanto la primera respuesta es que en conjunto los actores de la cadena láctea en el primer cuatrimestre del 2017 perdieron ambos 783 millones de pesos. La otra cuestión es, bueno, pero ¿quién gana y quién pierde? Porque entre los actores existen actores del sector primario y actores del sector industrial. Bueno, la distribución de esos 783.000, nosotros estamos observando que el eslabón industrial recibió, del valor generado, recibió 32.700 millones de pesos en ese cuatrimestre, que el valor aplicado sin considerar el costo de la leche, porque estamos hablando de una cadena y en todo caso la leche es un factor, una transferencia interna que se hacen entre los eslabones, es decir, todo el costo que no sea leche, 16.000 millones de pesos, y transfirió a los tambos de este ingreso total 17.100. ¿Esto qué implica? Que en ese cuatrimestre el sector industrial, el eslabón industrial, perdió 443 millones de pesos. A su vez, el eslabón primario recibió los 17.100 transferidos por la industria en pago de la materia prima, generó valor por otros productos que no son la leche, básicamente los refugos, el producto carne, básicamente que también es un producto de la cadena que coloca fuera de sus fronteras, 1.800 millones de pesos, y el total de los recursos que aplicó para obtener los factores que le permitieron generar ese volumen de producción, por el que recibieron 17.000 de la industria, 19.240. El cálculo
sencillos son 340 y la suma de los 340 de pérdida más los 443 de pérdida del sector industrial suman los 783. Los ansiosos y los que tienen hambre ya pueden irse si quieren, porque esta es un poco la respuesta inicial que quiero darles, pero lo que voy a hacer de aquí en más es un poco explicar algunas cosas que están vinculadas a de dónde salen estos números. Básicamente, estos números que están indicando que en el primer cuatrimestre del 2017, por cada litro de leche procesada por la industria perdió 13 centavos, y por cada litro de leche que ordeñó el tambo, cada tambo perdió 10 centavos, y en suma ambos perdieron 23. Queremos explicarlo a partir de las hipótesis de cálculo de donde surgen estos números, donde nos animamos a decir, sin ponernos colorado, ambos han perdido. Esas hipótesis de cálculo, algunas no requieren mayores explicaciones. Todos estos números están referenciados a un volumen de producción y de procesamiento de leche en la cadena, estimado para el cuatrimestre en 3.333 millones de litros. Esto tiene que ver con una estimación que en general el sector hace con relación a que en este año estaríamos aproximadamente en el mismo volumen de producción y de procesamiento de leche que en el periodo del 2016, donde estuvo en el orden de los 10.000 millones de litros año. Un tercio, un cuatrimestre, daría esos 3.333. Otra hipótesis, otro dato que aparece en el sustrato de estos números que acabo de mostrar, tiene que ver con el valor pizarra. ¿Qué es el valor pizarra? Un indicador que la Subsecretaría de Lechería de la Nación entrega todos los meses, referido a cuál es el valor promedio que han recibido el conjunto de los tambos por litro de leche en el conjunto de las cuencas lácteas de la República Argentina. Pero la última hipótesis de cálculo, sobre los cuales están hechos, tiene que ver con eso que aparece en el final. BL final y planchada, BDR oferta, BDR demanda de cada mes. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad eso requiere alguna explicación adicional, y el objetivo de mi presentación tiene que ver con explicar de dónde salen esas variables. Y esas variables básicamente salen del resultado de un trabajo que se viene haciendo ya desde varios años a través de un convenio entre estas dos instituciones cuyos logos están mostrados acá, INTA y APUC. Es decir, estos números, esta información, es un producto de un convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos para trabajar sobre estas cuestiones que cuyo producto principal es este que acabo de mostrar. Por lo tanto, lo que quiero decir para los que se queden es que los puntos que vamos a ver es un poco hablar sobre los antecedentes y el marco de decir qué es esto del convenio INTA y APUCO y por qué estamos trabajando juntos, APUCO e INTA, y luego referirnos puntualmente a esas siglas, BDR, es decir, valor de referencia oferta, valor de referencia demanda, de qué se trata y por qué esos elementos son esenciales para poder mostrar esta información que acabamos de dar. Y finalmente la cuestión tal vez más trascendente, más relevante, que está en sí mismo en esto de entregar como resultado, como producto de este convenio, de este trabajo entre INTA y APUCO, esta información que no se trata ni más ni menos que la medición del valor creado por una cadena agroalimentaria. Es decir,
esta cuestión de animarnos a medir la creación de valor es un paso que está un poco más allá de algo en el que absolutamente todos coinciden. La importancia y la necesidad de crear valor. La importancia y la necesidad de crear valor, y particularmente en nuestro país, en las cadenas agroindustriales, en las cadenas agroalimenticias. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda que allí hay un objetivo estratégico en el que todos coincidimos. Lo que en su momento entendimos que estaba faltando son mecanismos para medir en forma efectiva, en forma siempre aproximada, y así, esta es un poco la característica que tiene este tipo de estudios, una aproximación de la medición del valor neto creado en las cadenas agroalimentarias como objetivo general, y en particular, vinculado a este proyecto INTA Ayapuco, en la cadena láctea argentina. Por lo tanto, sobre el final vamos a estar explicando un poquito más algunas cuestiones de carácter metodológico sobre estas mediciones. Hecha esta presentación de agenda, vamos a hacer algunas presentaciones necesarias. Ese logo no necesita presentación, ese logo se presenta por sí mismo. Este es un instituto de altísimo prestigio y de reconocimiento por todos los argentinos y quienes no son argentinos respecto de su trayectoria. De alguna manera, Mauricia hace un rato estaba también hablando de su participación, el INTA, en estudios multidisciplinarios muy interesantes en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, solamente decir que en este convenio INTA Ayapuco es un programa nacional en el que se inserta este trabajo. Esta es la denominación técnica. El módulo está coordinado por una ingeniera, Laura Gastaldi, que es de Rafaela, y el equipo de trabajo que dirige Patricia Engler, otra ingeniera agrónoma de Paraná, junto a Laura Gastaldi, Magdalena Marino, que es provincia de Buenos Aires, Ignacio Eslagola, también de Entre Ríos. Ese es el equipo de trabajo que INTA tiene asignado a este proyecto. Y Ayapuco, bueno, creo que acá en Tandil es largamente conocido, este logo es conocido, y particularmente en muchos de los presentes en este día, particularmente los alumnos de la orientación en costos de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y además porque también existen aquí distinguidos colegas, socios de Ayapuco y colegas. Pero para quienes no lo sepan, el Ayapuco es el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Este es el que hoy está cumpliendo los 40 años. Una institución que es la más vieja en su tipo en la Argentina, no hay otra más antigua que nosotros, pero más allá de hacer el artículo a Ayapuco, lo que quiero decir es que desde hace 6 años, exactamente, está funcionando dentro del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos lo que llamamos la DECOM. ¿Qué es la DECOM? Son las siglas de la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos. ¿Qué es esto de la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos? Es un nombre pomposo para una línea de trabajo en el que estamos muchos de los socios de Ayapuco, que tiene como objetivo desarrollar investigaciones y aplicaciones referidas a la perspectiva mesoeconómica de los costos. ¿Qué es esto de la perspectiva mesoeconómica de los costos? Lo podríamos resumir en desarrollos y aplicaciones vinculadas a la medición del valor creado en complejos productivos. Cuando hablamos de complejos productivos, estamos hablando de cadenas, de clúster, de sectores de la economía, etc. Es
Es decir, básicamente, para que incluso este es un ámbito muy interesante para hablar de estas cuestiones, porque aquí está el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la academia juntos, y de alguna manera esto tiene que ver con lo profesional y tiene que ver con lo académico. Eso que ustedes están viendo allí es el formato genérico de un cuadro de resultados. El cuadro de resultados que todos los contadores, yo lo soy, conocemos y manejamos. Es decir, le damos distintos formatos, distintas aplicaciones, pero básicamente un cuadro de resultados, el que manejamos cotidianamente, mensualmente, semanalmente, tiene que ver con la confrontación referido a una unidad económica individual, un actor individual, una empresa, referido a un determinado periodo, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos con que se confrontan, y por diferencia aparece la renta, el beneficio, el resultado. En realidad, esta medición de la creación de valor neto de un complejo productivo no escapa a este formato clásico. Básicamente, modificamos el objeto de análisis. Ya dejamos de hablar de unidades económicas individuales, de empresas en particular, y empezamos a hablar de complejos productivos. ¿Qué es un complejo productivo? Es decir, la reunión de un conjunto de actores que tienen un nivel de pertenencia a una cadena, a un clúster, a un sector, que merece ser analizado, que interesa ser medido, sobre el que creemos que resulta ser necesario hacer mediciones. Y básicamente el concepto de ingreso que manejamos habitualmente en la profesión y las reglas del arte para su determinación no son demasiado diferentes, salvo el objeto sobre el cual lo analizamos, a lo que sería un complejo productivo. Entonces, lo que es la variable ingreso en un cuadro de resultados de una empresa en particular, aquí llamamos valor generado. ¿Y qué es el valor generado? El concepto es exactamente el mismo, solamente que estamos diciendo que hay un recorte analítico, que es, en este caso, la cadena láctea. Dentro de ese recorte analítico hay un conjunto de actores económicos, que hacen cosas, y entre esas cosas, básicamente, generan producto. Y ese producto colocado fuera de ese recorte analítico, aparece el precio que actores que están fuera de la cadena reconocen sobre los productos que hacen los actores que están dentro de la cadena. No es otra cosa más que el concepto de facturación, de venta o de ingreso que manejamos en el enfoque microeconómico. Esto sería el valor generado por el conjunto de los actores, sería una de las variables. La segunda variable, que tiene que ver con su equivalente de costos, es cuánto de esos valores generados y recibidos por los actores de la cadena lo destinan o lo aplican para obtener los recursos que se requieren para generar esos productos. Esto es costos, al que llamamos valor aplicado. Y la diferencia neta entre el valor generado y el valor aplicado por el conjunto de actores es lo que llamamos el valor neto creado. En esta línea es un poco donde trabajamos en esta cuestión vinculada a la perspectiva mesoeconómica de los costos. La perspectiva mesoeconómica de los costos básicamente aplica reglas del arte similares a las del enfoque microeconómico, nada más que referida a un objeto de análisis distinto que es un complejo productivo. Hecho esta aclaración, quiero referirme un poquito a algunos antecedentes de este convenio INTA-IAPUCO. Hace tres años atrás, INTA, el presidente de INTA y el presidente del Instituto de IAPUCO firmaron un convenio que tenía como objetivo, como finalidad, esta que aparece acá. Plantear como finalidad generar y difundir, lo que yo estoy haciendo aquí es difundir, es decir, como parte de este objetivo,
información comparable, resalto lo de comparable, sobre precios de referencia del litro de leche cruda a nivel primario e industrial. Fíjense que estamos hablando de precios de referencia por litro en dos niveles, de esto vamos a estar hablando, que contribuye a la toma de decisiones del sector público y privado relacionado a la producción de leche. Este es el objetivo de este convenio. Allí, para un poquito entender por qué razón INTA y APUCO decidieron trabajar sobre esta línea. Allí aparecen, si ustedes quieren, los tres eslabones clásicos de cualquier cadena agroalimentaria. La producción primaria, la transformación industrial, la distribución, que coloca a disposición del destinatario de toda cadena agroalimentaria, el consumidor es el fatal último destinatario, además el que paga todos los costos de la cadena, el consumidor. En el caso de la industria de la cadena láctea, los tambos producen básicamente leche cruda. Esa leche cruda es transferida a la industria que la procesa y la transforma en productos lácteos. Esos productos lácteos, la distribución la pone a disposición, es decir, acerca los productos lácteos elaborados o transformados por la industria en el consumidor, que es finalmente quien expresa el valor a través del precio que está dispuesto a pagar, el valor que reconoce a los productos lácteos. En este sentido, en esta cadena aparecen precios. Cuando digo precios, precios de mercado. Hay precios de mercado de la leche cruda, es decir, de algún modo ese valor pizarra que hablamos quiere reflejar precios de mercado. Hay precios de mercado a nivel mayorista, lo que llamamos en la jerga emplanchada de fábrica, es decir, cuál es el precio que tienen los distintos productos lácteos, un kilo de queso, un sachet de leche, un litro de yogur, una tonelada de leche en polvo, en este punto. Y además, también existen grandísima cantidad de precios finales, que son los precios que paga el consumidor por los productos lácteos al sector de la distribución. Estos que están aquí abajo son precios de mercado. Ahora, los valores de referencia son algo que tienen que ver con los precios de mercado, pero no son estrictamente precios de mercado. Un precio de referencia es el que emite el Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Lechería, diciendo cuál es el precio de pizarra, es decir, cuánto se pagó el mes pasado por un litro de leche en promedio del sistema en la tranquera del tambo. 5,68, 5,80, es un valor de referencia. Un valor de referencia armado a partir de una grandísima cantidad de recopilación de información que recibe la subsecretaría y transforma en un valor de referencia. Ese valor de referencia lo publica el Ministerio de Agroindustria desde hace rato en ese sitio web. Otros valores de referencia son los que el IAPUCO viene informando desde hace ya 5 o 6 años en su página web, que son los famosos BL, sí, famosos para el sector. Es decir, el sector lee mucho, está muy ávido de conocer esta información. Esto es, ¿cuál es el valor, por ejemplo, cuál es el valor por litro equivalente en planchada de fábrica? En realidad, este precio de referencia, pizarra, es el precio de referencia de un litro de leche teta de vaca. Un litro de leche teta de vaca tiene determinadas características y tiene un valor en la tranquera. Ahora, ninguno de los productos lácteos que la industria coloca en la distribución y que el consumidor recibe es exactamente un litro de leche cruda teta de vaca. No hay ningún producto lácteo, salvo que nosotros ordeñemos la vaca y nos tomemos, como cuando éramos chicos en el campo, el tazón de leche. Bueno, eso ya
Es decir, los ancianos como Enrique Rudy, como yo, nos acordamos de esas cosas, pero ya eso difícilmente existan. En términos de cadena, no hay un producto de ese tipo. Lo que hay son productos industriales elaborados a partir de aquella materia prima común. Entonces, ¿cómo relacionar el valor por litro de leche en tranquera, que sería este valor, con el valor por litro de leche equivalente al litro de leche teta de vaca en este punto? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros en un trabajo que venimos haciendo ya desde hace 6 años dentro del IAPUC, en un proyecto puntual referido a un observatorio de la cadena, del segmento industrial de la cadena láctea. Ese valor por litro equivalente planchada lo que hace es, de alguna manera, tomar precios mayoristas de productos, por un lado, y por el otro lado, calcular la función de producción, es decir, qué cantidad de kilos de queso, qué cantidad de litros de yogur, qué cantidad, se hacen normalmente a partir de los litros de leche que se recibe en la tranquera del tambo. Todo eso se multiplica, se divide por la cantidad de litros y eso da el valor por litro equivalente planchada. Exactamente el mismo razonamiento aplica en estos valores por litro equivalente. Es decir, a precios ya no mayoristas, sino a precios finales de consumidor final, es decir, el volumen físico de producción estimado por los precios minoristas, dividido la cantidad de litros, da el valor por litro equivalente final. Y ese valor por litro equivalente final, también le descontamos lo que llamamos los impuestos al consumo. Básicamente el IVA en el mercado interno y también los impuestos que están vinculados con los productos destinados a la exportación, donde hay algunos reintegros, donde figura esa cuestión. Con estos 4 precios, pizarra, planchada, final sin impuestos al consumo y valor por litro equivalente final, tenemos 4 numeritos referidos al mismo objeto. Litro de leche, teta de vaca. Este dato y la relación de estos números viene siendo un producto no del convenio INTA-IAPUCO, un producto previo que tenemos en el IAPUCO y que realmente pegó mucho en el sector, porque esto es lo que empezó a decir, bueno, de un litro de leche equivalente que paga el consumidor en la góndola, ¿cuánto de eso llega al productor primario? ¿Cuánto de eso llega a la industria? ¿Cuánto de eso llega al comercio? Por tanto, el diferencial permite hacer, en términos de referencia sobre el valor final, cuál es el porcentaje de participación sobre el precio final, ojo, esto no es renta, no simplemente participación, sobre el valor reconocido en 4 puntos de la cadena a un mismo objeto que es el litro equivalente teta de vaca. Esas relaciones fueron son muy seguidas, muy esperadas. Es más, hasta han provocado la exageración de proyectos de ley en el medio de la crisis grave que tuvo y que sigue teniendo todavía los coletazos el sector lácteo en la República Argentina, hasta formó parte de un proyecto de ley en el cual decía ese proyecto de ley que el precio que debía pagarse al productor no debería ser inferior al 30% del valor final que el IAPUCO publicaba es un disparate fenomenal, pero bueno, simplemente como para mencionar la trascendencia que tuvo estos valores de referencia. Hasta aquí INTA no aparece. Ahora, esos valores pueden leerlos ustedes y está la serie del 2013 para acá, en ese portal que es el nuestro. Pero hay una cuestión que tiene que ver con los valores de referencia que está más allá de estos valores de referencia que acabo de mencionar.
y es donde empieza a participar el tema del convenio INTA y APUCO. Que tiene que ver con esta cuestión, fíjense que en los 3 eslabones genéricos, producción primaria, industria, distribución, hay una diferenciación entre los 2 primeros eslabones del tercero. ¿Por qué la hay? Porque hay una cuestión que es muy clave. No hay ninguna duda que en una cadena agroalimentaria el valor lo expresa el consumidor que consume y paga el alimento. Y para eso se necesita una función imprescindible y fundamental que es la de distribución. Es decir, hacerle llegar al consumidor el producto en las condiciones en las que pueda expresarse ese valor. Esto hace que uno diga, bueno, hay un eslabón primario, un eslabón industrial y hay un eslabón de distribución. Sin embargo, en este tipo de estudios resulta muy importante hacer una correcta caracterización de la pertenencia a la cadena de cada uno de los actores. Claramente, los actores del sector primario, los tambos, son actores genuinos como lo son la industria. ¿Por qué? Podríamos sintetizarlo así. Si hoy, por alguna circunstancia, dejaran de producir todos los tambos en la República Argentina, mañana desaparece toda la industria. Y si hoy desapareciese toda la industria láctea, mañana desaparecen todos los tambos. Más allá de la exageración de los tiempos. ¿Y por qué es esto? Porque hay una tal dependencia entre una y otra actividad que hace que se les va la vida a unos y a otros si no tiene, a la industria si no tiene la materia prima, y a los productores de materia prima si no tienen la industria que le toma a esa materia prima, que es, por otro lado, perecedera. Sin embargo, si hoy cerrasen todos los tambos y todas las industrias lácteas, mañana el problema que tendría la distribución es conseguir proveedores, posiblemente en el exterior. Pero no se les va la vida al supermercadismo, por ejemplo, porque desaparezca la industria láctea argentina, ni porque desaparezcan. Entonces, ¿cómo caracterizar en este tipo de estudios esta actividad de la función de distribución? Como un servicio que los actores genuinos de la cadena pagan a terceros que no son de la cadena por prestar ese servicio de colocar el producto a los consumidores para que expresen en ese punto el valor. Por lo tanto, si nos volvemos hacia lo que son los actores genuinos, aquí, ¿qué es lo que aparece? Aparece esta circunstancia, y que tiene que ver con lo que acabo de decir, que se les va la vida a unos y a otros. Los actores genuinos, tambos e industria, interactúan en 2 planos complementarios todos los días. Un plano es el plano de la relación proveedor-cliente. Los tamberos le venden la leche a la industria le compra la leche. Allí el juego es de suma cero. Es decir, lo que paga, es decir, un centavo más que paga la industria, lo pierde la industria y lo gana el tambero. Un centavo de menos, exactamente al revés. Pero hay otro plano, que es el más importante y para el cual están hechos estos estudios, que tiene que ver el plano donde funcionan como socias de un mismo complejo productivo. Allí, como socio de un mismo complejo productivo, los intereses económicos, lejos de ser contrapuestos, lejos de ser el paradigma del suma cero, aquí aparece la cuestión del ganar-ganar. Es decir, o ganan los dos o pierden los dos. Pero no hay ninguna posibilidad que una cadena agroalimentaria se sustente en el tiempo teniendo uno de sus eslabones perdidos, es decir, no sustentables en lo económico. Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de otros valores de referencia. ¿Por qué? Porque el valor pizarra es un valor de referencia, pero un valor de referencia referido al plano 1, a la relación proveedor-cliente. Es decir, esto es el precio promedio que en general las operaciones, las transacciones dieron en un determinado mes. Pero hay otros 2 valores de referencia absolutamente imprescindibles de conocer para trabajar la cuestión del plano de ambos actores como socios de una misma cadena, del mismo complejo productivo. Esos valores de referencia del plano 2 tienen que ver, más allá del cuánto efectivamente se pagó,
por un lado, ¿cuál es la necesidad de ingreso que tiene el sector primario para ser sustentable? Y ese valor de referencia, necesidad de ingreso de la oferta, no tiene que ver básicamente con cuáles son los costos que necesitaría recuperar la actividad primaria, medido en términos de pesos por litro de leche, a los efectos de permanecer, es decir, de hacer sustentable la cadena. Y obviamente que ese valor tiene que ver con información de costos. Y por el otro lado está otro valor de referencia que tiene que ver con cuánto puede pagar la industria por litro de leche, donde básicamente a partir de los valores en planchada, o si ustedes quieren del valor por litro equivalente que recibe en planchada la industria, descontado nuevamente los costos, y aquí sumaban, aquí restan, poder llegar a definir cuál es la capacidad de pago, el poder de compra industrial. Por lo tanto, aparecen como valores de referencia estas dos informaciones, es decir, buscábamos valores de referencia que junto con la pizarra pudiese definir, es decir, brindar información que ayuden a los actores genuinos de una cadena a funcionar como socios. En general, y esto lo sabemos en los análisis microeconómicos, si cuando dos socios se desconfían entre sí, difícilmente una sociedad sea exitosa. Y el modo que haya confianza mutua es básicamente tener información, disponer de información. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que desde que INTA genera información de costos por litro de leche, y nosotros desde hace 5 años tenemos información sobre poderes de compra. Uno y otro están basados en información de costos, pero el problema es de que cuando empezaban los actores del sector primario a tirar sobre la mesa de discusión información de sus costos y el sector de la industria a tirar información sobre las capacidades de pago que ellos tenían para pagar, no se ponían de acuerdo porque desconfiaban de esa información. Entonces, en realidad, el objetivo de este convenio fue generar información de valores de referencia que tuviesen neutralidad, es decir, que nadie pueda discutir, es decir, que tenemos miradas sesgadas para uno o para otros sectores, compatibilidad obviamente en las variables precios con los cuales se calculan el valor de referencia de la oferta y el valor de referencia de la demanda, pero fundamentalmente compatibilizar criterios metodológicos alineándolos al objetivo de valor de medir el valor neto creado por la cadena. Es decir, en eso estuvimos trabajando durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los resultados? Así nos vamos allá. Desde el mes de, bueno, muy rápidamente, el valor de referencia del sector primario ya está dicho, expresa la necesidad de ingreso para cubrir el costo de producción en pesos por litro de leche del sector de la producción primaria, contempla los gastos que tiene que contemplar, básicamente utiliza, es decir, ese valor de referencia, el que vamos a mostrar, tiene que ver con trabajos hechos sobre los modelos productivos de las 10 cuencas principales de la República Argentina, ubicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, donde obviamente no puede dejar de estar Marisierras, cuyo corazón está aquí en Tandil. En cada caso, cada una de esas 10 cuencas tienen 3 modelos según escala y según eficiencia productiva, tecnologías, etcétera, lo cual están dando 30 modelos que están funcionando para generar esta información. Aquí está la metodología que es, digamos, como ustedes ven, es el enfoque agronómico de los costos que están aquí, pero con una cuestión muy importante. En este convenio, INTA accedió a abrir su información y a aceptar sugerencias de modificaciones de los criterios a efectos de compatibilizar la información de costos, sin perjuicio de que INTA sigue calculando los costos conforme a su enfoque clásico, que es un enfoque agronómico, admitió para esta finalidad ajustar aspectos metodológicos a los efectos de hacer comparables este valor de referencia.
Esto significó un año y medio de charlas, de discusiones y de consensos que fueron realmente muy, muy ricos, muy interesantes para todos. Allí están un poco los conceptos generales que se utilizan, el tema de las amortizaciones, el tema de los intereses. Esto, en este ámbito, casi que sería ocioso que yo les explique, porque ustedes están muy, digamos, los que participan en estos eventos, están muy cercanos a este tipo de información generado por los ingenieros agrónomos. Y finalmente, bueno, datos. A partir del mes de noviembre del 2016, empezamos INTA y APUCO a publicar en forma conjunta información sobre valores de referencia. Estos que están acá son los valores de referencia oferta. Como ustedes ven, tenemos valor de referencia a nivel sistema, estos serían todos los litros del conjunto de las provincias, y aquí está el valor por provincias. Esa misma información, tal vez se lea más, sea más interesante mirarla aquí. La función azul sería el valor de referencia oferta del sistema a partir de noviembre hasta agosto. En el día de hoy estamos cerrando septiembre. Y la línea punteada es el valor pizarra. ¿Esto qué significa? Y significa que hasta el mes de abril, el precio que recibió en promedio los tambos era inferior a la necesidad de su ingreso, es decir, la necesidad de ingreso para poder hacer sustentable su actividad. A partir del mes de abril se revirtió la situación y aparece una situación más normal. Obviamente que el gap que existe entre estos dos elementos sería una especie de resultado positivo, que en realidad es un resultado, no es que hoy los tambos estén ganando plata. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que después de 30 y pico de meses de pérdida constante, el nivel de endeudamiento es fenomenal y por tanto todos los costos financieros, por ejemplo, de ese endeudamiento y demás, hacen que no sea suficiente este gap para cubrir ese tipo de resultados que no están contemplados en los modelos. Sin embargo, hay claramente un cambio de tendencia a partir del otoño del 2017. Aquí está la misma, nada más que por provincia. Hay ciertas asimetrías entre las provincias que están mostradas acá. Y también existe una información que no difundimos que tiene que ver con el valor de referencia por cuenca. Es decir, por cuenca y por extracto. Sin embargo, en ese sentido, solamente estamos publicando lo que ustedes están viendo. Para finalizar, valores de referencia de la industria, poder de compra, capacidad de lo que recibe en planchada, descontado todos los costos que no sean leche, cuánto puede llegar a pagar por la leche, en términos de litros de leche equivalente. Esto que está escrito se lo explica acá. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Tenemos muchos modelos, mucho más de 30, porque lo exige así el segmento, que representa qué es lo que pasa aguas abajo de la tranquera del tambo hasta llegar al consumidor. Es decir, allí hay modelos que representan la función física de producción, es decir, qué es lo que hace la industria a partir de los litros que le entrega su socio tambo. Cada uno de esos cuadraditos que aparecen por allá son modelos, varios modelos en cada uno de ellos, sobre las distintas alternativas que tiene la leche cruda, que es un recurso de uso alternativo para distintos productos, hasta llegar a la planchada, que sería este punto, y modelos que tenemos sobre lo que pasa en los canales comerciales, mercado interno y de exportación, hasta llegar a los clientes finales. En el Yapuco tomamos precios finales de mercado interno, estos serían precios al consumidor, precios finales de exportación. También para todos los productos tomamos precios de mayoristas de planchada, de lo que va al mercado interno y lo que va a la exportación, y trabajamos el precio de tranquera. Por el otro lado, capturamos precios de factores, es decir, cuánto está pagándose la mano de obra industrial, la energía, los bienes consumibles, los insumos, los envases, etc. Y con eso lo que hacemos es
definir costos variables por cada una de las unidades de producto modelizados, costos fijos de operación de las distintas plantas de operación, es decir, cuánto es el costo fijo de una planta de secado, cuánto es el costo fijo de una planta de una quesería, y adicionalmente cada uno de estos sí tenemos distintos, es decir, no hay un único modelo de quesería, hay quesería grande, mediana, chica, de alta tecnología, de baja tecnología, es decir, por eso hay muchísimos modelos funcionando aquí. Y también medimos costos fijos de la estructura de empresa. Los números que ustedes van a ver tienen que ver con lo que llamamos un escenario normal. Este escenario, es decir, los litros de leche que entran pueden ir a distintos destinos. Y estos modelos pueden leer escenarios pasados, presentes y, lo más importante, proyectados. Los números que van a ver tienen que ver con lo que llamamos el escenario normal, que es más o menos lo que se hizo con la leche que se recibía en la industria, en términos relativos, porcentajes, en el periodo que va desde el 2005 hasta el 2014 aproximadamente, hasta previo a la crisis. Hoy por hoy estos números no son los reales. El sector lácteo estalló y las fichas no han terminado de caer, pero cuando terminen de caer van a dar cosas bastante diferentes a esto que estamos viendo aquí. Sin embargo, para ver tendencias y demás, estamos midiendo que del 100% de los litros, estos son los porcentajes que van a queso, a leche en polvo, a leches fluidas, a otros productos, cuánto de esos productos los procesan las mega y grandes empresas, cuánto las pymes, cuánto de ese 100% están derivados a productos para el mercado interno, cuánto para la exportación. Y esos poderes de compra que definimos, los definimos para cada uno de los perfiles de empresa, mega diversificadas, grandes polveras, monoproductos, que se integran en lo que llamamos segmento de las mega y grandes empresas, y 4 perfiles de las pymes, medianas diversificadas, medianas queseras, pequeñas y micro queseras, que se integran en el segmento pyme, y cuando aparece el sistema es la integración total. Todo esto con ponderación en función de litros. El valor de referencia demanda juega con los precios de planchada, se le descuentan todos los costos variables industriales que no sean leche, insumo, envases, energías, los costos fijos de operación de las plantas y los costos fijos de estructura de las empresas para inferir cuál es el precio que se puede pagar en este punto en tranquera de tambo y todo lo demás. Estos números son los que se aplican y se relacionan con los valores de referencia de oferta que vimos antes. Esta es la gráfica, un mínimo análisis. Fíjense que también hasta el otoño, esto es la pizarra y esto es la capacidad de pago. Esto implica que hasta abril, donde decíamos los tambos, lo que cobraban los tambos no alcanzaba para cubrir sus costos, lo que estamos diciendo acá es que lo que cobraban los tambos era más de lo que podían pagar las industrias. Un combo fatal. Digamos, si hay algo para definir la crisis, se puede definir a partir de estas dos funciones. Y cambió también nuevamente a partir del otoño. Y para cerrar, este gráfico relaciona valores de referencia oferta, valores de referencia y pizarra. Ahí aparecen claramente, es decir, la función azul, esto es lo que necesitaban comprar los tambos, estaba muy por encima de lo que podía pagar la industria. La industria pagando más de lo que podía, y eso que la industria pagaba más de lo que podía no era suficiente para cubrir los costos de los tambos. Eso se revirtió en este periodo, y hay un cambio de tendencia que lo notan tanto los actores industriales como los actores del sector primario. Esta misma información tiene que ver con estos cuadros. Lo que yo les mostraba al principio tiene que ver con los 783, es decir, el acumulado de lo que pasó en los 4 primeros meses del año. Lo que pasó en el segundo cuatrimestre del año es esto. Y simplemente, y para terminar, les digo, es decir, por ejemplo, agosto, el último mes que tenemos medido, el valor neto creado por la cadena fue positivo. Es decir, dio azul.
y lo viene dando desde mayo, 373. ¿De dónde surgen estos 373? 16.600 millones mes sería el valor de la producción a precios del mes de agosto de todos los productos generados por los actores de la cadena. Estamos hablando de productos lácteos más productos cárnicos. 6.683 es lo que retiene, aquí no estamos hablando de un eslabón de la cadena. La función de producción son todos esos actores que están fuera de la cadena, pero que prestan un servicio imprescindible para que el consumidor exprese el valor del producto. Estamos hablando del Estado a través de los impuestos, logística y distribución, es decir, y los márgenes comerciales. Allí se retiene por todo eso 6.600 millones. Por lo tanto, está llegando a los actores genuinos de la cadena 10.000 millones de pesos mes. De esos 10.000 millones de pesos mes, que es el recibido, la industria aplica 4.356, que serían sus costos globales, sin considerar la leche. Y los tambos 5.271, el neto da 231. Esos 373, perdón, el neto da 373. Eso sería la renta neta de los socios tambos e industrias. Esos 373, ¿cómo se distribuyen? Básicamente 318 sería la renta para el mes de agosto de las industrias y 55, en ambos casos azul, el sector primario. Los 318 surgen, 939 es el valor recibido por la industria por los productos lácteos. El cuánto recibió de la distribución, después de descontada la función de distribución. 4.356 no es más que este mismo valor, colocado acá, y 4.725 es el valor transferido por la industria al sector primario por la leche que recibió como materia prima. Esto sería a valor pizarra. Esto da 318, retiene de los 373 la industria, y finalmente los 4.725 es esto que viene de aquí, 601 es el valor de los productos cárnicos colocados fuera de la cadena por los tambos, y 5.271 son los costos de tambo. El neto da 55 positivo. Esta información está publicada en forma mensual. Estos son los portales donde ustedes pueden leerlos. Este es el boletín digital que se sube mes a mes. Posiblemente la semana próxima vamos a estar subiendo el que corresponde al mes de septiembre. Y es, como les decía, el resultado de este trabajo conjunto y multidisciplinario entre dos instituciones, el INTA y nuestro querido Yapuco. Esto es lo que quería mostrarles, así que muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias Enrique, muy claro, muy didáctico y muy informativo. Quedamos abiertos a consultas. Allá tenemos el medio. Buen día. La consulta mía viene a que hace 1 año y medio se había planteado un proyecto para que en los periodos en donde se ve estadísticamente que el precio de la leche baja, esa diferencia que tenemos a la media del precio de la leche fuera cubierta por un seguro, que era un costo que se le incrementaba al productor en las épocas de alza. Entonces esa pérdida era en parte subsidiada por el Estado y una parte subsidiada por ese seguro que irían aportando o a sus cooperativas o a distintos organismos. ¿De eso hay algo o va a seguir todo igual? Porque si seguimos todo igual vamos a tener que hablar con los clientes de que vayan haciendo una reserva de capital en la medida de lo posible. De eso no hay nada.
Ahora, sobre si va a seguir todo igual, quiero ser optimista. Entre otras razones por las cuales no hay nada, es porque resulta muy difícil que en una mesa de negociación donde se sienten los representantes de los tamberos, los representantes de la industria, se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Básicamente porque hay una desconfianza mutua. Esta información, si tiene algún mérito, si es que tiene algún mérito, tiene el mérito de poner sobre la mesa de los que tienen que discutir cuestiones como por ejemplo estas, que son imprescindibles, poner sobre la mesa información que de alguna manera le ayude a tomar confianza entre ellos, es decir, bueno, tomemos como dato, bueno, esto, y discutamos qué podemos hacer para mejorar nuestra relación como socios. En ese sentido, lo que se ve es como que cada vez más hay un reconocimiento de que este tipo de información, la que generamos nosotros y alguna otra más, empieza a servir para esta cuestión. Sin embargo, es mucho lo que hay que hacer porque, para que ustedes tengan una idea, hay en la República Argentina 18 cámaras que representan a los tamberos. Y de esas 18 cámaras, no todas tienen la misma posición, la misma concepción, es decir, no logran ponerse de acuerdo como tales. El sector industrial está más concentrado, el Centro de Industria Lechera reúne a las grandes empresas y a PIMEL, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas, a las medianas y pequeñas. Son dos posiciones que no necesariamente son coincidentes, pero bueno, hay una unidad de representación interesante que no la tiene el sector tambero. Hasta tanto eso no se resuelva, y se está trabajando, yo no pertenezco al sector, ¿no? Yo lo miro de afuera, yo advierto como que hay una preocupación importante para empezar a unificar representaciones, para poder empezar a discutir líneas estratégicas que tiene que ver básicamente con esto que está planteando. Claro, soy optimista que en algún momento se empiecen a lograr resultados. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo, una inquietud que tenía, con respecto a lo que muy bien has mostrado, ustedes han podido ver, o a simple vista por lo menos, cuánto hay ineficiencia en la industria o en algunos de los factores, y cuánto de participación del Estado, digamos, en tomar recursos del sector, digamos, a través de impuestos y demás. ¿Cuál sería la solución? Porque pareciera que... A ver, ¿cuánto hay ¿Cuál sería la solución a un problema que pareciera crónico? ¿Cuánto es la solución a un problema crónico, digamos, de esta disputa? Con respecto al tema, de la palabra eficiencia. Ineficiencia, digamos. Eficiencia o ineficiencia. Los modelos que están desarrollados tanto en el sector primario como en el sector industrial son modelos que también tratan de reflejar esta realidad de que no todos los tambos ni todas las industrias tienen el mismo nivel de eficiencia. Con lo cual, estos modelos, yo diría, este producto de información de valores de referencia, etcétera, e incluso la medición del valor neto creado por mes, es un producto que pega el palo, decir, mirá, estos tipos, otras cadenas agroalimentarias en la Argentina están como deseosas y consultando a ver si no se pueden replicar estos modelos en otras cadenas, la de la carne, farináceos, etcétera. Y de hecho se están avanzando en esas líneas. En esos modelos, lo que básicamente hay son modelos más eficientes que otros, y de algún modo estos números tratan de reflejar en la integración de esos modelos, en la ponderación de la incidencia de esos modelos, es decir, este número sería la eficiencia estimada normal. Pero estos modelos también son muy útiles para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar sobre los modelos ineficientes? Y estoy hablando de modelos ineficientes a nivel primario y modelos ineficientes a nivel industrial. A los efectos de buscar lo que realmente interesa a los tambos y a la industria como socios, que es lo que interesa a un empresario individual. Generar más beneficio.
crear más valor. Después discutimos cómo distribuimos ese valor. Pero primero, ambos socios, trabajar en línea para mejorar esa renta. Y obviamente que en esa línea hay trabajo puertas adentro, como siempre, es decir, mejorar las ineficiencias que hay en los actores internos y también trabajar en conjunto hacia afuera para revertir situaciones, presión fiscal o todo no vamos a empezar a hablar de ese tipo de cosas, cosas que se puedan resolver fuera de la cadena y que la única manera de que sean resueltas es yendo los actores de una cadena, de un complejo productivo, es decir, los tamberos y los industriales como socios, en una unidad de representación, a pelear por el cambio de variables, por lo menos aquellas controlables que tiene el Estado. En esa línea es que uno advierte que se quiere empezar a trabajar y de alguna manera quienes están en esa línea son los que valoran este tipo de información que INTA y APUCO está generando. Gracias. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Enrique. Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación.